Bien, y vamos a otro hecho que ocurrió esta semana, después de los vergonzosos acontecimientos del jueves de la semana anterior. Cuando se llamó a manifestación, tienen derecho a protestar por la 11ª ronda petrolera, pero se agrede a embajadores extranjeros, a funcionarios extranjeros. Eso no lo podemos permitir. Eso es sancionado en cualquier país del mundo. La organización que convocó a esas protestas ha sido sancionada con su disolución, porque las ONGs no están para hacer políticas y para protagonizar actos de violencia. Si quieren hacer políticas, que sean partidos políticos y no están atentando contra la democracia. Ahora todo político perdedor se refugia en estas ONGs, reciben financiamiento externo y hacen la política que no pudieron hacer a través de las urnas. Y los estados democráticos tenemos que aguantar todos estos abusos. Vayan a otro lado con esos cuentos. Dicho sea de paso, con Pachamama habíamos tenido reuniones, se les había avisado, porque ya había habido muchos de estos casos. No solo eso, lean un Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, para mí uno de los más grandes intelectuales y pensadores que tiene nuestra América en los actuales momentos. Tiene toda una teoría, la geopolítica de la Amazonía, donde dice que como hay tanto recurso en la Amazonía, y como no nos pueden derrotar a los países amazónicos con gobiernos progresistas, infiltran estas ONG financiadas del exterior para de esa forma reemplazar al Estado y controlar esos recursos. Muestra muchos datos muy interesantes para solventar su hipótesis, pero lo que sí estoy seguro es que los políticos perdedores, los poderes fácticos, como no nos pueden vencer en las urnas, ahora utilizan todas estas ONG para tratar de lograr lo que no hicieron, lo que no lograron en las urnas. Vaya, vean, en el suroriente ecuatoriano, donde se realiza la 11ª ronda petrolera, los resultados de las elecciones, los barrimos, porque ustedes saben que Pachamama, Conaya, toda esta gente apoyó a la ¿cómo es? Unidad Plurinacional de las Izquierdas, Alberto Acosta. Tenían más nombres que votos que sacaron, ¿no? Porque eran ni sé cuántas organizaciones y sacaron menos votos que el nombre que todas las organizaciones unidas ahí, ¿no? Los arrasamos en las urnas. Entonces tienen derecho, de todos modos, a ver, aunque hayan perdido abrumadoramente, de expresar sus opiniones. Lo que no tienen derecho es a la brava, victimizándose, con violencia, tratar de imponer su agenda política derrotada en las urnas. Eso no es democracia. Por esos actos de violencia, alguien tiene que ser responsable, ¿no? Y la que convocó fue esta organización Pachamama, que ya estaba advertida, hemos tenido reuniones, ¿no? Porque se involucraban en política, porque iban a envenenar a nuestros pueblos indígenas, a llenarlos, inyectarles odio, todo financiado del extranjero, por si acaso. Entonces se ha disuelto, acorde con la ley, el reglamento, con las atribuciones de un Estado soberano como el Estado ecuatoriano, esta ONG, y ya empezaron con las mentiras de siempre. Así que veamos la siguiente información, por favor. Agresiones verbales y físicas a un diplomático extranjero y a un empresario bielorruso. Por estos hechos, la ONG Pachamama fue disuelta por el Ministerio del Ambiente. Su titular, Belén Páez, lo rechazaba. La razón que había detrás de esta disolución es los eventos que ocurrieron fuera de la ronda petrolera. En el sábado el gobierno mostró en su enlace sabatino escenas de supuesta agresión al embajador de Chile, también a un empresario de Bielorrusia. ¿Ustedes reconocen responsabilidad o no era nadie de la Fundación Pachamama? Fundación Pachamama es una organización creada en el año 1997 con acuerdo ministerial. Nuestro enfoque, nuestra vida, nuestra dedicación ha sido trabajar para la conservación del bosque tropical amazónico. Los sucesos ocurridos el día 28 son demostraciones legítimas, son demostraciones de defensores de los derechos humanos, de defensores de los derechos de la naturaleza, de gente que disiente, de gente que piensa diferente. ¿Demostraciones legítimas? ¿Es esto una demostración legítima? Agredir verbalmente previa persecución a un diplomático extranjero, ¿lo es? Son demostraciones de defensores de los derechos humanos. ¿Demostraciones de defensores de los derechos humanos? Acosar y agredir físicamente a un empresario extranjero con lanza en mano y un golpe en el rostro es defender los derechos humanos. De gente que disiente, de gente que piensa diferente. ¿Gente que disiente, que piensa diferente?
La ONG Pachamama, que en redes sociales llamó a participar de estas agresiones, fue disuelta con legítimas razones. No permitamos estos hechos que son provocados por ONGs que supuestamente defienden los derechos humanos. En realidad, estas ONGs están atentando contra ellos, porque sus actuaciones nada tiene que ver con disentir ni con pensar diferente. Y Acción Ecológica, a través de Esperanza Martínez, minimizó la agresión que sufrieron el diplomático chileno y el empresario bielorruso, señalando: las personas que protestaban y luego atacaron a los extranjeros fueron provocadas para reaccionar de esa manera. Fueron provocadas. O sea que el embajador de Chile provocó a los agresores para que le gritaran de todo. El empresario bielorruso estuvo allí para provocar su propia agresión. ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto descaro! ¡Cuánta mentira y cuánta mala fe! Cómo engañan y se engañan, ¿no? Porque se creen lo que dicen, que fueron provocados, una grosera mentira, que son defensores de derechos humanos. Protéjame, los defensores de derechos humanos no sean malos, ¿no? Agredir verbalmente, eso es atentado a derechos humanos, ¿eh? Agredir con la lanza, pero ellos son pobrecitos, son indígenas, por si acaso, ahí había pocos indígenas, hay mucha gente de clase media de Quito que les aseguro que ni siquiera se bañan con agua fría para ahorrar energía, y mucho extranjero, esto está financiado desde el extranjero. Y en eso, señores periodistas patriotas de América Latina, ¿no? que tienen en el pecho la patria grande, la justicia social, debemos estar muy atentos, porque es la nueva forma de desestabilizar a los gobiernos progresistas, la infiltración de estas ONG con eslogan bonitos, ¿no? Human Rights Watch, Pachamama, Acción Ecológica, billeteadas del exterior y siempre contra gobiernos progresistas. Ninguna de ellas, de estos defensores de derechos humanos, han dicho esta boca es mía con respecto a la agresión de la derecha a jóvenes en Guayaquil. Ninguna dice nada sobre Chevron. Es contra el gobierno todo. No nos engañemos, es claro que está pasando. Pero esto no tiene nada que ver. Lo que le estoy diciendo es un contexto más amplio. Pero aquí, si alguien comete actos de violencia, será sancionado, debe haber responsable. Y no sean tan descarados para engañar. Cómo tratan de mentir y confundir a la gente. Pueblo ecuatoriano, derecha, izquierda, arriba, abajo. A ponernos de acuerdo en consensos mínimos. A rechazar a los violentos, a rechazar a los antidemocráticos. Esta gente fue barrida en las urnas. Esta, Walter y compañeros periodistas, es la 11ª ronda petrolera para explorar el suroriente ecuatoriano. Solo para explorar, no para explotar. Barrimos en el suroriente ecuatoriano. O sea, fueron derrotadas estas personas que participaron políticamente. Sacaron el 3% a nivel nacional. Perfecto, tienen derecho a expresar su opinión. Es mentira que aquí se está sancionando al que disiente, al que piensa diferente. Se está sancionando al que da lanzazos, al que agrede a embajadores extranjeros. Y para eso nadie tiene derecho, señores. Que no se engañe. La verdad ante todo, y debe haber consenso mínimo para esto. Rechazar la mentira y rechazar a los violentos que antidemocráticamente, por el miedo, la victimización financiera del exterior, quieren imponer su agenda política totalmente derrotada en las urnas. Y por si acaso, todo esto es planificado. No es coincidencia que van mujeres con niños en los brazos. Tienen manuales para estas cosas. ¿No me creen? Veamos el manual hecho por un extranjero. Zorrilla se llama, ¿no? En la zona de Intac. Intac es una zona minera. Ganamos 7-1, 7-1. Pero como hay un extranjero que tiene un negocio, un hostal, levanta el resto. Entonces, de 13 comunidades, 10 están de acuerdo con nosotros. Las 3 que no están de acuerdo cierran camino y tienen hasta instructivo, protegiendo a su comunidad. Siempre membretes bien bonitos, ¿no? Como igualdad, libertad, fraternidad. En nombre de igualdad, libertad y fraternidad, 3.000 cabezas rodaron. No se dejen engañar, jóvenes queridos, por los membretes y nombres bonitos, sino por las realidades. Entonces, protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas. Una guía para promotores y activistas comunitarios, 2009, por Carlos Zorrilla. Este es un extranjero que vive en Intac y es el que levanta nuestra población. En nombre de democracia, ¿hasta cuándo debemos aguantar? ¿Hasta dónde debemos aguantar? Con Arden Book, Paula Palmer y David Pillow, todos extranjeros. Un manual para nuestras comunidades, cómo resistir, hacer revueltas, etc. ¿No me creen? Veamos lo que dice el manual. No es casualidad todo lo que vemos ahí. Sigan, adelante. Hacer esto, sentarse en media calle para interrumpir el tráfico en una vía muy transitada como señal de protesta, no es espontáneo.
intentar tomarse un edificio donde se adelanta algún proyecto. Tampoco lo es. Plantarse frente a la policía poniendo en primera fila niños, madres con infantes en brazos y hasta mujeres embarazadas es una señal de haber aprendido bien la lección, porque todo esto responde a una misma disposición, a una misma guía. Una guía para promotores y activistas comunitarios. Carlos Zorrilla, un extranjero que se opone a la minería en INTAG. Una guía donde se enseña desde cómo sentarse en la vía para obstaculizarla, hasta cómo conseguir apoyo internacional y plantear demandas y recursos legales que detengan el proyecto. Una verdadera hoja de ruta. Presiones sobre los individuos, entre paréntesis, autoridades. Numeral 31. Abrumar a funcionarios, seguirlos constantemente, atosigarlos, como fantasmas que persiguen. O sea, esto. Numeral 32. Molestar a funcionarios. Repudio verbal. Esto. En el manual se llaman acciones de intervención no violenta. Ocupaciones. Consentadas simplemente quedándose, dando vueltas alrededor, con vehículos, obstrucciones, etc. Esto. El manual continúa. Obstaculizar el proceso, dificultar las cosas para la empresa, retrasar el trabajo y hacer que el proyecto sea más costoso. Obras de teatro se pide en el manual. Esto. Haga lo que se requiera para demorar o interrumpir el proceso, en cualquier etapa. Haga lo que sea. El manual de Zorrilla dice que, Las ONGs son aliados útiles. y por eso, el manual pone hasta una lista de las ONGs internacionales dispuestas a dar dinero. Fundación Pachamama, llamando a la toma del edificio de la Secretaría de Hidrocarburos. Organismos de derechos humanos, también organizaciones civiles como Yasunidos que se oponen a todo. Yasunidos, llamando a la zapateada del pasado jueves. El manual pide Toma de edificios públicos. Interrumpir el paso de autoridades. Ataques. Invasiones. Posesión física de un lugar. Obtener financiamiento. Interponer acciones legales para demorar el proceso. y todo esto, más llevar niños en brazos y mujeres embarazadas. Todo está señalado y todo se sigue al pie de la letra. Carlos Zorrilla, Arden Book, Paula Palmer y David Pillow. Algunos de ellos, extranjeros que viven en el Ecuador. Una guía para promotores y activistas comunitarios. 2009. Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivistas. El boicot escrito, con lujo de detalles. Venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela. Terrible lo que está pasando. Despierte, pueblo ecuatoriano. Los honestos somos muchísimos más. Esta gente habla en nombre de los derechos humanos. Son unos farsantes. Eso no es de respetar los derechos humanos. No sé si hemos omitido la frase más fuerte, pero decían hijos de tal, todo, ¿no? Al embajador de Chile, al funcionario de Belarus, empresa pública, ni siquiera transnacional privada. Pero si hubiera sido transnacional privada, nadie tiene derecho a recibir esas ofensas. Y en nombre de los derechos humanos. Y todo está en este manual. Carlos Zorrilla, me corregía, no es español, es cubano-americano viviendo en INTA, con otros extranjeros, ¿no? Financiado, estaba leyendo, financiado por Global Response, ¿no?
una ONG de Boulder, Colorado, Estados Unidos, y financiado también por Proyecto de Justicia Global de Minnesota. Aquí le agradecemos un agradecimiento especial al Proyecto de Justicia Global de Minnesota, Minnesota Global Justice Project, por proveer recursos claves. A esto nos enfrentamos. No nos pueden vencer en las urnas, financiado del exterior, con manual. Ya no es el manual de Carreño, de urbanidad y buenos modales, sino el manual de Zorrilla para ver si desestabilizan a los gobiernos progresistas. A reaccionar, pueblo ecuatoriano, y no creer en estas farsas ni en estos farsantes. Los honestos, los que tenemos la patria en el pecho, somos muchísimo más. Y lo hemos demostrado en las urnas, donde esta gente ha sido barrida en sus propias parroquias, sin manuales y sin tonterías, sin financiamiento del exterior. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafa. Terrible lo que está pasando. Y los aguantamos, y los aguantamos. ¿Por qué? Porque hablan en nombre de derechos humanos. Por favor, ¿cómo van a llamar a derechos humanos? Derecho a la naturaleza, ellos defienden la naturaleza. Lo que quieren es hacer lo que en nuestro país lo que nunca lograron en el suyo. Vayan pues a hacer eso en Estados Unidos para ver qué sanciones tienen. Ahí sí están calladitos. Vienen a tratar de